soy Nathan, tengo 34 años, y dediqué 10 años de sangre, sudor y de perderme cada festivo, para construir una empresa tecnológica de $100 millones desde cero, solo para que mi familia entera boicoteara mi noche de celebración definitiva. Mientras estaba de pie, solo, en un gran salón de baile alquilado para 200 invitados, mirando las sillas vacías con sus tarjetas de nombre cuidadosamente escritas a mano, mi padre llamó para soltar la frase más cruel de toda mi vida. Dijo, recuerda, todo lo que construyas, sigue perteneciendo a la familia. Me humillaron frente a mis propios empleados e inversores, riéndose a carcajadas en la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano menor, una casa pagada enteramente con el dinero de mis padres. Pero había una cosa que no sabían. Mi abogado y yo, ya habíamos descubierto el fraude inmobiliario de varios millones de dólares que habían cometido, usando mi firma falsificada. Y ahora mismo, son ellos los que se enfrentan al colapso total de su mundo entero, suplicando por una piedad que nunca me mostraron. Antes de contarte exactamente cómo desmantelé su dorada ilusión pieza por pieza, por favor, pulsa ese botón de me gusta si crees en la verdadera justicia. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos al momento exacto en que la pesadilla realmente comenzó. Si me hubieras dicho hace 5 años que estaría de pie en el centro de un salón de baile con candelabros de cristal, llevando un traje hecho a medida y dirigiendo una empresa tecnológica valorada en más de $100 millones, me habría reído en tu cara. En aquel entonces, dormía en un pequeño apartamento de una habitación con un radiador que hacía ruido toda la noche, comía nada más que sándwiches baratos de gasolinera, y rezaba para que mi viejo portátil no se estropeara antes de que terminara de escribir el código principal de mi software. Construí mi negocio desde la más absoluta nada. Sin ayudas, sin redes de seguridad, sin fondos fiduciarios. Cada noche sin dormir, cada presentación fallida a los capitalistas de riesgo, cada agonizante ronda de contratación y despido, llevé todo el peso directamente sobre mis propios hombros. Así que, cuando la empresa alcanzó oficialmente esa valoración de 9 cifras, fue un hito que se sintió casi sagrado. Quería hacer algo que nunca había hecho antes. Quería celebrar, no solo por mí, sino por las personas que me habían apoyado. Reservé el salón de baile más prestigioso de la ciudad. Pedí un catering de primera categoría, contraté un cuarteto de cuerda en vivo y no escatimé en absolutamente ningún gasto. Y lo que es más importante, envié invitaciones premium con relieve dorado a cada uno de los miembros de la familia que alguna vez afirmaron haberme apoyado en este agotador viaje. Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos. Incluso reservé la mejor mesa de la sala para ellos, justo en el centro, frente al escenario. Esa noche, la sala bullía de actividad. La cálida luz dorada se reflejaba en los pulidos suelos de mármol. Mis empleados estaban allí, chocando sus copas, riendo, celebrando el increíble futuro que habíamos asegurado. Algunos de nuestros mayores inversores habían volado solo para la ocasión. Pero mientras estaba sentado a la cabeza de la sala, sentía una opresión increíble en el pecho. La gran mesa destinada a mi familia permanecía inquietantemente vacía. 10 sillas, 10 servilletas blancas e inmaculadas dobladas en perfectos cisnes. 10 tarjetas de nombre sin tocar. Al principio, puse excusas. Le dije a Silvia, mi directora financiera y una de mis confidentes más cercanas, que debía haber un tráfico terrible en la autopista. Quizás se equivocaron de hora. Quizás mi madre simplemente llegaba tarde porque no podía decidirse por un vestido. Pero a medida que el reloj pasaba de las 7, luego las 8, y luego las 8:30, las excusas se hicieron cenizas en mi boca. Mi madre, Marta, me había enviado un breve mensaje de texto al mediodía. Era solo una línea corta y despreocupada con un emoticón de cara sonriente genérico. Muy orgullosa de ti, cariño. Mi padre, Richard, un hombre increíblemente estoico y controlador, simplemente había gruñido un ya veremos cuando le entregué la invitación un mes antes. Mi hermano menor, Félix, ni siquiera la había mencionado, lo cual era completamente normal en él, a menos que una conversación beneficiara directamente a su bolsillo. A las 9, la devastadora verdad salió a la luz a través de los susurros vacilantes de mi prima Valerie, que finalmente apareció con cara de culpable y sin aliento. Me llevó a un lado, cerca de la gran escultura de hielo, evitando mi mirada. Me dijo que estaban todos en casa de Félix.
Había decidido organizar una fiesta masiva de inauguración en la misma noche de mi gala corporativa. Todos estaban allí. Toda la familia extendida. Sentí un vuelco en el estómago. Félix acababa de comprar una enorme casa suburbana de 4 dormitorios en una comunidad cerrada. Pero no la compró con un salario ganado con esfuerzo o una brillante jugada de negocios. La compró con dinero que no salió de su propio bolsillo, dinero que mis padres le habían entregado voluntariamente. Félix tenía 32 años y nunca había trabajado un día más allá de las 5 de la tarde en su vida sin quejarse y finalmente renunciar. Sin embargo, de alguna manera, su inmerecida fiesta de inauguración había eclipsado por completo la celebración de una década de mi sacrificio absoluto. Me excusé de Valerie. Caminé hacia el bar privado, tomé una copa de cristal y me serví una bebida generosa. Me temblaban las manos. Me quedé allí, aislado en una sala llena de gente que me respetaba profesionalmente, pero que no conocía al niño profundamente roto dentro de mí que solo quería que sus padres aparecieran. Entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. El nombre de mi padre iluminó la pantalla por un patético, breve y microscópico segundo. Una ola de esperanza me invadió. Pensé que quizás llamaba para disculparse. Quizás la fiesta en casa de Félix estaba terminando y venían a verme, a decirme que estaban orgullosos. Respondí al teléfono de inmediato, tragando saliva para aclarar la opresión en mi garganta. Hola, papá. Su voz llegó a través del altavoz. No era de disculpa. No era cálida. Era firme, mesurada y goteaba con esa familiar y pesada autoridad que siempre usaba para mantenerme firmemente en mi lugar. Nathan, dijo, con el ruido de fondo de música y risas familiares resonando tras sus palabras. Espero que estés disfrutando de tu fiestecita, pero te llamo para recordarte algo importante. Recuerda esto. Todo lo que construyas, sigue perteneciendo a la familia. No lo olvides. Me quedé helado. Mi mente, físicamente, no podía comprender la pura audacia, la crueldad impresionante de esas palabras. Estaba de pie en una sala que había pagado con dinero por el que había sangrado, celebrando un triunfo monumental que había orquestado completamente solo. Y en lugar de felicitaciones, recibí un recordatorio frío y calculado de que, a sus ojos, yo no era más que un activo financiero. La herramienta. Mis logros no eran míos. Pertenecían al colectivo familiar. Pertenecían a Félix. Mientras colgaba el teléfono sin decir una palabra, la música del salón de baile se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Miré mi reflejo en el líquido ámbar de mi copa. Esto no se trataba solo de que eligieran una fiesta de inauguración sobre mi gala. Esta era la confirmación brutal de una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Sentí algo pesado e inquebrantable instalarse en mi pecho. Esta vez, no iba a tragarme el rechazo y seguir jugando el papel del hijo bueno y callado. Iba a asegurarme de que recordaran esta noche por el resto de sus vidas. Pero no tenía idea de cuán oscura era la verdad en realidad, o hasta dónde habían llegado ya para robar mi vida. La mañana después de la gala, me desperté en mi ático del centro con un dolor sordo y persistente detrás de los ojos que ninguna cantidad de café negro premium podía curar. El apartamento estaba en un silencio sepulcral. Me senté en la isla de mi cocina, mirando la pantalla negra de mi teléfono como si fuera una bomba sin explotar. Las palabras de mi padre de la noche anterior. Todo lo que construyas pertenece a la familia. Se repetían en mi cerebro como un disco de vinilo rayado. No llamé a nadie. No contacté a nadie para exigir una disculpa. Simplemente seguí mi rutina matutina, tratando de concentrarme en el informe de expansión internacional que Silvia me había enviado por correo electrónico. Pero la curiosidad humana es algo profundamente autodestructivo. Cometí el enorme error de abrir mis cuentas de redes sociales. Y allí estaba, una avalancha de fotos y vídeos de alta resolución documentando el gran evento al que fui considerado completamente indigno de asistir. Docenas de fotos del nuevo patio trasero de Félix. Allí estaba mi madre, Marta, sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo una copa de champán. Allí estaban mis tías y tíos, las mismas personas que habían ignorado mis invitaciones premium, amontonados alrededor de una enorme hoguera al aire libre. Y justo en el centro de todo, estaba Félix,
posando orgullosamente frente a sus puertas dobles recién pintadas, como un rey conquistador reclamando su legítimo castillo. Miré la pantalla, apretando la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes. Mi castillo, pensé con amargura, porque sin el flujo interminable de dinero de Richard y Marta, sin su constante y desesperada necesidad de sacarlo de cada mala decisión, Félix ni siquiera podría permitirse un estudio encima de una bolera. Luego hice clic en un vídeo publicado por mi tío George. Era la parte de los discursos de la noche. Félix estaba de pie en su patio, sosteniendo una copa, luciendo esa característica sonrisa arrogante que siempre hacía que me hirviera la sangre. «Esta casa no es solo mía», anunció Félix a la multitud de mis parientes que lo aclamaba. «Pertenece a la familia. Todo lo que tengo, se lo debo a ellos. Este hogar es para todos nosotros». El vídeo capturó a la multitud estallando en fuertes aplausos. Mi madre, literalmente, se secó lágrimas reales de los ojos con una servilleta. Mi padre se erguía, con el pecho hinchado de absoluto orgullo, dándole palmaditas en la espalda a Félix como si acabara de curar una enfermedad importante o ganado un premio Nobel. Casi lanzo mi teléfono contra el salpicadero de mármol. Félix había usado la misma frase exacta que mi padre había usado como un arma en mi contra por teléfono. Pertenece a la familia. La verdad me golpeó como un golpe físico en las costillas. Mi padre no me había llamado de la nada con esa frase. Prácticamente la había ensayado en la fiesta. Era el mantra establecido de la noche. Félix era el niño de oro, el centro de su universo, y el resto de la familia orbitaba felizmente a su alrededor. Yo solo era un satélite distante y olvidado, del que se esperaba que se consumiera y proporcionara calor cuando lo necesitaran. La amargura que inundaba mis venas no era una sensación nueva. Era un trauma profundamente arraigado que había aprendido a reprimir con maestría. Pero sentado en mi cocina silenciosa esa mañana, los recuerdos comenzaron a reproducirse con una claridad horrible, apilándose como ladrillos para formar un muro de prisión que había pasado toda mi vida ignorando. Recordé tener 18 años. Había estado trabajando turnos extra en una tienda de comestibles local, ahorrando cada dólar en una caja de zapatos destartalada para permitirme un Honda usado y barato para ir a las clases de la universidad. Ese mismo invierno, Félix, que tenía 16 y acababa de obtener su licencia, sacó el sedán familiar a dar un paseo por la nieve y lo destrozó por completo contra una barandilla. No resultó herido, pero el coche era chatarra. En lugar de castigarlo, en lugar de hacerle pagar una fracción de los daños, mi padre condujo hasta un concesionario de alta gama 3 días después y le compró a Félix un Porsche nuevo. Recuerdo estar en la entrada, sosteniendo mi barato delantal de lona, viendo a mi padre entregarle a Félix las llaves brillantes. Cuando le pregunté si podrían ayudarme con solo $1000 para mi fondo de coche usado, mi madre me miró como si le hubiera pedido que vendiera un riñón. «Nathan, tú tienes un trabajo», había dicho, ajustándose su bufanda de diseñador. «Necesitas aprender el valor de un salario ganado con esfuerzo. Tu hermano necesita un transporte fiable para su entrenamiento de fútbol». El patrón nunca se detuvo. Simplemente se adaptó a nuestras edades. Cuando Félix suspendió sus 2 primeros semestres de universidad porque estaba demasiado ocupado de fiesta en la fraternidad, mi madre condujo personalmente al campus, utilizó sus conexiones sociales y convenció al decano para que le permitiera limpiar su expediente para un nuevo comienzo. Cuando pedí acceder al pequeño fondo universitario que mis abuelos habían creado para mí, para poder pagar mis libros de texto de negocios, mi padre me informó que lo habían vaciado para cubrir la matrícula de Félix en otro estado. Pero el recuerdo que ardía con más fuerza, el que realmente definió la fractura en nuestra familia, fue la cena de Acción de Gracias cuando tenía 24 años. Acababa de dejar mi miserable trabajo corporativo para empezar mi empresa tecnológica. Estaba aterrorizado, pero vibrando de emoción. Me senté en la mesa del comedor, pasando el pavó, y anuncié con orgullo mi plan de negocios a la familia. Recuerdo el silencio. Fue ensordecedor. Mi padre dejó de masticar, bajó el tenedor y me miró desde el otro lado de la mesa con una mandíbula tan apretada que parecía tallada en piedra. «No tienes la disciplina para eso», había dicho secamente, su voz resonando en el silencioso comedor. «Quédate con algo estable. Vas a arruinar tu vida. Deja los grandes sueños para la gente que realmente puede permitirse fracasar». Mi madre no me defendió.
Solo me ofreció una mirada de trágica piedad, suspirando profundamente. Mientras tanto, 6 meses después, cuando Félix renunció a un trabajo de logística de nivel inicial muy bien pagado porque el gerente le pidió que llegara a tiempo, mi padre le dio una palmada en el hombro y le sirvió un whisky. No te preocupes por eso, hijo, había dicho Richard. Encontrarás tu verdadero camino. Siempre te cubriremos las espaldas. Cada préstamo, cada rescate, cada excusa hecha para Félix era un insulto directo a mi lucha. Y ahora, incluso con mi cara apareciendo en revistas de negocios nacionales, incluso con una empresa de 9 cifras asociada a mi nombre, todavía no era suficiente. Finalmente me vi obligado a admitir la devastadora verdad. No es que simplemente me ignoraran. Ellos, activa e intencionalmente, eligieron no verme. Reconocer mi éxito significaría admitir que su niño de oro era un completo fracaso en comparación. Pasé 3 días en completo silencio, enterrándome en reuniones de junta y estrategias de expansión agresivas con Silvia para adormecer el dolor. Pero al 4.º día, una peligrosa mezcla de ira y una agotadora necesidad de cierre me llevaron a mi coche. Necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba oírselo decir a la cara. Conduje hasta los suburbios ricos, estacionando mi coche en la amplia y perfectamente cuidada entrada de la casa de mi infancia. La casa parecía una imagen del éxito estable americano. Por dentro, era un teatro de disfunción. Entré por la pesada puerta principal de roble sin llamar. Mi madre, Marta, estaba sentada en el caro sofá de cuero, tejiendo plácidamente un suéter. Mi padre, Richard, estaba en su sillón favorito leyendo el Financial Times. Y Félix, por supuesto, estaba tumbado horizontalmente en el sofá de 2 plazas, en pantalones de chándal a las 2 de la tarde, machacando agresivamente los botones de un mando de videojuegos como si fuera el dueño de toda la propiedad. No estuvisteis en la celebración, dije, mi voz cortando la paz artificial de la sala de estar. No me senté. Simplemente me quedé en el centro de la alfombra persa, sintiéndome como un intruso en la casa de mi propia familia. Marta ni siquiera perdió un punto. No levantó la vista de sus agujas. Oh, cariño, dijo, su tono goteando esa calidez azucarada y condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Realmente queríamos estar allí. De verdad que sí. Pero Félix tenía la inauguración de la casa. ¿Y sabes lo importante que era eso para su confianza? ¿Importante? Repetí, soltando una risa aguda y amarga que se sintió como vidrio en mi garganta. ¿Crees que mi empresa alcanzando los $100 millones no era importante? ¿10 años de mi vida no eran importantes? Richard bajó lentamente su periódico. Me miró por encima de sus gafas de leer. Su expresión, completamente desprovista de calidez. Todavía eres joven, Nathan. Habrá otros hitos corporativos, pero la familia es lo primero. Félix nos necesitaba. Necesitaba apoyo para establecer sus nuevas raíces. Miré al hombre que compartía mi ADN. Mi mandíbula se apretó tanto que tembló. Apoyo. Tiene 32 años. Papá, no ha mantenido un trabajo legítimo por más de 6 meses en toda su vida adulta. Yo construí algo real. Me he dejado la piel trabajando. Y cuando finalmente tuve una sola noche para celebrar, elegisteis activamente una casa que le comprasteis a él por encima del trabajo de mi vida. Félix pausó su juego. No se incorporó, solo sonrió desde su cómoda posición en los cojines. No te lo tomes tan a pecho, hermano, intervino, su voz rezumando arrogancia. Mi fiesta de inauguración fue un evento comunitario para todos. Lo de tu empresita tecnológica. Es solo negocio. No puedes comparar una casa con una hoja de cálculo. Sentí que mi visión se nublaba de rabia. Estaba sentado allí, un hombre adulto completamente dependiente de las cuentas bancarias de nuestros padres, reduciendo un imperio empresarial que empleaba a cientos de personas a una hoja de cálculo. Marta chasqueó la lengua, finalmente dejando su tejido sobre la mesa de café. Ahora, Nathan, por favor no empieces una discusión dramática. Todos estamos muy orgullosos de ti a nuestra manera, pero Félix está en una etapa muy delicada de su vida donde necesita un inmenso estímulo. Tú siempre has sido el fuerte. No necesitas que te animemos. Esa frase,
Tú siempre has sido el fuerte. Era el arma definitiva de manipulación. En el retorcido diccionario de mi familia, ser el fuerte se traducía directamente en no recibes ayuda. No recibes apoyo emocional. No recibes el amor incondicional que tu hermano recibe. Simplemente sobrevives por tu cuenta, y mantienes la boca cerrada mientras le damos todo a él. Apreté los puños a los costados, mis uñas clavándose en mis palmas. No necesito vuestro dinero. No necesito vuestro falso estímulo. Nunca lo necesité. Pero al menos podríais haber aparecido por simple decencia humana. Richard suspiró ruidosamente, doblando su periódico y arrojándolo sobre la mesa con un golpe sordo. Me miró como si yo fuera un empleado profundamente decepcionante que acababa de fallar una evaluación de rendimiento. Nathan, necesitas recordar algo muy claramente, dijo Richard, su voz bajando a ese registro autoritario y escalofriante. Lo que sea que logres ahí fuera en el mundo, cualquier riqueza que construyas, se refleja fuertemente en esta familia. No eres una isla. No empieces a caminar por ahí pensando que no nos debes nada. Eres un producto de esta casa. No lo supe en ese preciso momento, pero esa conversación fue simplemente la chispa. La verdadera explosión, la traición definitiva que me empujaría a quemar su mundo entero hasta los cimientos, ya se movía hacia mí como un tren de mercancías en la oscuridad. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el dolor más profundo que podían infligir era simplemente ignorar mi éxito. Estaba tan increíblemente equivocado. La tensión en la sala de estar flotaba en el aire como un humo denso. Los miré a los tres, el frente unido de mi familia tóxica, y sentí un profundo y agotador vacío. No había forma de razonar con el delirio. Giré sobre mis talones y caminé hacia la pesada puerta de roble, desesperado por respirar aire real. No hemos terminado de hablar, Nathan. Ladró Richard, su voz restallando como un látigo contra mi espalda. Me detuve, mi mano descansando en el frío latón del pomo, pero no me di la vuelta. Yo sí. Estoy completamente harto. Siéntate, ordenó Richard. No era una petición. Era una orden de un general que todavía creía que era dueño del campo de batalla. En contra de todo instinto, que me gritaba que corriera, me di la vuelta lentamente. No me senté, pero crucé los brazos, esperando. Richard juntó las yemas de sus dedos, mirándome con una mirada calculadora que le había visto usar con socios comerciales ingenuos antes de aplastarlos en las negociaciones. Ya que estás tan obsesionado con la valoración de tu empresa, hablemos de inversiones familiares. Félix finalmente ha encontrado su verdadera vocación. Está organizando un enorme desarrollo inmobiliario comercial en el lado sur de la ciudad, un complejo residencial y comercial. Es una visión brillante. Félix se incorporó ligeramente, inflando el pecho, aunque sus ojos se desviaron nerviosamente. Eso es genial, dije secamente. Buena suerte con los préstamos del banco. No necesita un banco tradicional, respondió Richard suavemente, inclinándose hacia adelante. Hemos revisado los números. Requiere un capital inicial significativo. Estábamos pensando que podrías proporcionar el respaldo inicial. Considéralo una inversión familiar agresiva. Lo miré fijamente. La pura audacia de la petición paralizó mi cerebro por una fracción de segundo. ¿Quieres que extienda un cheque de varios millones de dólares para financiar a Félix? Al tipo que ni siquiera puede levantarse antes del mediodía. No es una limosna, dijo Richard, su voz endureciéndose, insultado porque me atreví a cuestionar la narrativa. Es la familia apoyando a la familia. Has tenido un éxito inmenso gracias a los sólidos valores fundamentales que te inculcamos. Ahora es tu turno de devolverle a la estirpe que te crió. Félix sonrió, tomando un sorbo lento de una lata de bebida energética que sacó de la mesa auxiliar. Vamos, hermano. No es como si siquiera notaras que falta el dinero en tus cuentas. Que son un par de millones para ti. Además, ya sabes, papá tiene razón. La familia es lo primero. Puedes ser un socio silencioso, y yo haré todo el trabajo pesado. Una risa escapó de mi pecho antes de que pudiera contenerla. No fue un sonido alegre. Fue agudo, dentado y lo suficientemente amargo como para decapar pintura. No vinisteis a mi gala.
Ni siquiera os molestasteis en enviar un mensaje de texto diciendo, felicidades. Elegisteis activamente humillarme. Y ahora, menos de una semana después, queréis que os entregue millones de dólares para sacar a Félix de otro sueño imposible y delirante. Marta se llevó una mano al pecho, suplicante, con los ojos muy abiertos por un dolor fingido. Cariño, por favor, no nos hables con ese tono. Tu hermano tiene tanto potencial sin explotar. Solo necesita una oportunidad real para demostrar lo que vale. Ha tenido 1000 oportunidades, mamá. Grité, mi voz finalmente rompiendo la fachada de calma que había mantenido durante años. Le habéis dado todo. Coches, casas, deudas perdonadas, pagas interminables, y ha tirado cada pedazo de ello a la basura. No voy a financiar su inevitable bancarrota. Richard se levantó, su rostro enrojeciendo a un carmesí profundo y peligroso. Apuntó con un dedo grueso directamente a mi pecho. Controla tu boca en mi casa. No serías absolutamente nada sin esta familia. Los sacrificios que tu madre y yo hicimos. El techo que pusimos sobre tu cabeza. Nos debes tu vida. Nos debes tu éxito. Sentí que el estómago se me revolvía violentamente. Yo sacrifiqué todo. Pasé hambre. Perdí amistades por semanas laborales de 80 horas. Molí mi alma hasta convertirla en polvo para construir mi empresa. Eso es mío, no vuestro. Vi el momento exacto en que Richard decidió quitarse la máscara del patriarca cariñoso y revelar al dictador despiadado que había debajo. Dio un paso hacia mí, su voz bajando a un gruñido bajo y venenoso. Si nos das la espalda ahora, Nathan, no creas ni por un segundo que no lo recordaremos. Todo lo que posees, todo lo que crees que has construido, todavía se puede quitar. No me pongas a prueba. No sabes de lo que soy capaz. La amenaza no fue un estallido vacío de ira. Mi padre era un hombre con profundas conexiones en la comunidad empresarial local. Conocía a políticos. Conocía a banqueros. Sabía cómo mover los hilos en la sombra para arruinar a las personas que se cruzaban en su camino. Lo miré fijamente, dándome cuenta por primera vez de que no solo favorecía a Félix. Resentía activamente mi independencia. Mi éxito era una amenaza a su control, y quería atarme a los fracasos de Félix para que nunca escapara realmente de su dominio. He terminado, dije, con la voz sorprendentemente tranquila. No me vuelvas a llamar. Salí por la puerta, me subí a mi coche y conduje de regreso a la ciudad. Mi pecho ardía con la adrenalina del enfrentamiento, pero por debajo, sentí una extraña sensación de finalidad. Pensé que cortar lazos con ellos era el final de la historia. Pensé que lo peor que podían hacer era hablar mal de mí en las cenas de acción de gracias. No podría haber estado más equivocado. Exactamente una semana después, comenzó la verdadera pesadilla. Estaba en una reunión de estrategia de alto nivel sobre nuestra expansión europea cuando sonó mi teléfono móvil personal. Era Silvia, mi directora financiera. Nunca interrumpía las reuniones de estrategia a menos que el edificio estuviera literalmente en llamas. Salí al pasillo acristalado y respondí. Nathan, dijo Silvia, su voz no solo era tensa. Temblaba con un tipo muy específico de pánico corporativo. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en el 4º piso, en la sesión de estrategia de Berlín. ¿Qué pasa? Necesitas bajar al vestíbulo ejecutivo inmediatamente. Acabo de hacer que seguridad escolte a 2 hombres a una sala de conferencias privada. Nathan, autorizaste una reunión con el grupo Kensington Capital. Arrugué el ceño. Kensington era una enorme firma de capital privado conocida por sus adquisiciones corporativas agresivas. No, ¿por qué lo haría? No estamos buscando una compra. Literalmente acabamos de alcanzar nuestra valoración máxima. Silvia respiró hondo y de forma temblorosa. Porque tu padre y tu hermano están sentados en la sala de conferencias, ve ahora mismo. Aparecieron sin anunciarse, afirmando que te representaban legalmente como tus apoderados principales. Trajeron un equipo de Kensington. Le dijeron a la recepción que les pediste que iniciaran el proceso preliminar para vender tus acciones mayoritarias en la empresa. El pasillo pareció inclinarse violentamente bajo mis pies.
Todo el aire fue instantáneamente succionado de mis pulmones. Mi garganta se secó por completo. ¿Qué? Logré decir, mi mano agarrando el elegante tirador de metal de la puerta de la sala de juntas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Trajeron un maletín lleno de papeles. Nathan, continuó Silvia, su voz bajando a un susurro áspero. Borradores de contratos, cartas de intención. Presentaron un poder notarial con tu firma. Los tipos de Kensington parecían completamente legítimos. Interrumpí la reunión, les dije que había un error de programación y aislé a tu familia en la sala. Pero, Nathan, están tratando de vender la empresa. La imagen de la mesa familiar vacía en mi gala ardió cegadoramente en mi mente, sus risas en la fiesta de inauguración, la mirada de suficiencia en la cara de Félix y la voz venenosa de mi padre resonando en mi cabeza. Todo lo que crees que has construido, todavía se puede quitar. No tomé el ascensor. Prácticamente corrí por los 4 tramos de escaleras hasta el vestíbulo ejecutivo. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo habían venido a pedir dinero. Cuando dije que no, habían conspirado activamente para entrar en la sede de mi empresa, presentar documentos legales falsificados y vender el trabajo de mi vida a mis espaldas para llenar sus propios bolsillos. Irrumpí por las puertas de la sala de conferencias. Richard estaba sentado a la cabeza de la pesada mesa de caoba, luciendo perfectamente a gusto, bebiendo un vaso de agua con gas. Félix estaba recostado en una silla de cuero, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos, mirando la lujosa habitación como si estuviera planeando mudarse. Cuando entré, Richard ofreció una sonrisa fría y satisfecha. Nathan, me alegro de que finalmente te nos unas. Los señores de Kensington acaban de salir para atender una llamada, pero están muy ansiosos por discutir los términos de la adquisición. Caminé lentamente hacia la mesa, apoyando ambas manos sobre la madera pulida, inclinándome hasta que estuve a centímetros de la cara de mi padre. Fuera de mi edificio, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, vibrando con una rabia tan pura que se sentía fría. Richard no se inmutó. No seas dramático, Nathan. Claramente no sabes cómo gestionar una empresa de este tamaño. El estrés te está volviendo errático. Estamos interviniendo para ayudarte a liquidar antes de que arruines la valoración. Tomaremos una comisión de gestión estándar por facilitar la venta y podrás jubilarte antes de tiempo. Es una victoria para la familia. Falsificaste un poder notarial, afirmé, mirándolo directamente a los ojos. Eso es un delito grave. Félix se burló, arrojando el bolígrafo sobre la mesa. Pruébalo, hermano. Papá conoce a la mitad de los jueces de esta ciudad. ¿Crees que alguien te va a creer a ti por encima de un hombre de negocios respetado como él? Somos tu familia. Solo estamos tratando de proteger tus activos. Ya no era solo una falta de respeto. Era un asesinato criminal calculado de mi vida. Realmente creían que su estatus de familia les daba inmunidad total ante la ley. Creían que yo seguía siendo el chico débil y desesperado que buscaba su aprobación, demasiado aterrorizado por un escándalo como para llamar a la policía por su propio padre. Me enderecé, ajustándome la chaqueta del traje. No grité. No hice un berrinche. Simplemente miré a mi padre y lo vi exactamente como era. Un parásito. Tenéis exactamente 30 segundos para salir por esas puertas antes de que haga que la seguridad corporativa os arrastre físicamente hasta el pavimento, dije, con una voz inquietantemente tranquila. Y si alguna vez volvéis a poner un pie a menos de 100 metros de este edificio o usáis mi nombre de nuevo, os enterraré. Richard se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta del traje. Sus ojos estaban completamente desprovistos de calidez paternal. Eran los ojos de un depredador que se dio cuenta de que la presa tenía dientes. Estás cometiendo un error garrafal, Nathan. No puedes ganar una guerra contra tu propia sangre. Salieron, con la cabeza bien alta, dejando un silencio sofocante a su paso. Silvia entró en la habitación un momento después, agarrando una tableta contra su pecho. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Miré por las ventanas del suelo al techo, observando el extenso horizonte de la ciudad que había conquistado con mis propias manos. Una resolución fría y absoluta se asentó en mi corazón, congelando cualquier rastro restante de amor de un hijo.
Llama al equipo legal, Silvia, dije, sin apartar la vista de la ciudad. Llama a los contables forenses. Quiero una auditoría completa de cada registro público y privado conectado a mi padre y a mi hermano. Acaban de declarar la guerra, y yo voy a terminarla. Pensé que conocía las profundidades de su depravación. Pero los secretos que estábamos a punto de desenterrar en la oscuridad demostrarían que este intento de adquisición hostil era solo la punta de un aterrador iceberg de fraude. Los días inmediatamente posteriores a esa catastrófica confrontación en la sala de conferencias se sintieron como moverse a través de agua helada. Cada paso adelante era pesado con el peso de la traición. Intenté mantener una cara estoica para mis empleados, luciendo mi sonrisa profesional y segura de CEO durante las reuniones de la Junta y las conferencias de prensa. Pero internamente, el costo psicológico fue devastador. No podía cruzar las puertas de cristal de mi propio vestíbulo sin ver la imagen fantasmal de Richard y Félix pavoneándose, intentando robar el imperio que había construido con mi propia sangre y sudor. La pura audacia de su derecho me atormentaba. Pero mi familia no se contentó con solo un golpe corporativo fallido. Cuando se dieron cuenta de que no podían forzar una venta, lanzaron una viciosa campaña coordinada de guerra social para destruir mi credibilidad y aislarme por completo. Descubrí su campaña de desprestigio 2 semanas después. Había asistido a regañadientes a una barbacoa de vecinos organizada por mi tía Ellen, con la esperanza de mantener al menos una pizca de normalidad con mis parientes lejanos. Llegué en silencio, tomé una cerveza y me paré cerca del borde del patio. Fue entonces cuando lo oí. Tía Ellen se inclinaba sobre un plato de costillas, susurrando en voz alta a un grupo de primos. Es una tragedia, chismorreaba, con los ojos muy abiertos por una falsa simpatía. Félix nos dijo que la empresa de Nathan tiene enormes problemas financieros. Está completamente ahogado en deudas y oculta las pérdidas. Por eso Richard tuvo que intervenir e intentar facilitar una compra para salvarlo de la bancarrota total. Pobre chico. Está completamente superado, pero su orgullo no le permite aceptar la caridad de su padre. Me quedé helado a medio paso, la fría botella de cerveza sudando contra mi palma. Esa era la narrativa que habían elegido. No eran los villanos que intentaban secuestrar el trabajo de mi vida. Eran los nobles y abnegados salvadores que se lanzaban a rescatar al hijo arrogante y fracasado. No confronté a la tía Ellen. No grité que eran unos mentirosos. Simplemente dejé en silencio mi cerveza llena en una mesa, me di la vuelta y regresé a mi coche. Las mentiras dolían, pero también aclararon mi misión. No solo estaban tratando de tomar lo que había construido. Estaban reescribiendo agresivamente toda mi historia. Me di cuenta entonces de que defenderme con palabras era inútil. La única forma de detener a un parásito es cortar por completo su soporte vital. El punto de inflexión llegó tarde en una lluviosa noche de martes. Estaba sentado en una mesa de esquina con poca luz en un bar de whisky de alta gama en el centro, tomando una copa y mirando fijamente mi teléfono. Un hombre se acercó a mi mesa. Lo reconocí vagamente. Era Trevor, un agente inmobiliario comercial de habla fácil que solía moverse en los círculos de la fraternidad universitaria de Félix. Nathan, dijo Trevor, con un tono cauteloso mientras se deslizaba en el reservado de cuero frente a mí. Esperaba encontrarte. Necesitamos hablar. Inmediatamente me puse en guardia. Si Félix te envió a negociar, puedes irte ahora mismo. Trevor soltó una risa seca y sin humor, haciendo una seña al camarero para pedir una bebida. Félix no me envió. De hecho, Félix está esquivando mis llamadas. Por eso estoy aquí. Se inclinó más cerca, bajando la voz sobre el suave zumbido del jazz que sonaba de fondo. Mira, hombre. No conozco la dinámica de tu familia, pero Félix nos debe a mí y a mis socios una enorme cantidad de dinero, más de $400.000. Parpadeé, genuinamente atónito. ¿Por qué? Intentamos iniciar un proyecto de desarrollo comercial juntos hace 2 años. Félix juró por lo divino y lo humano que tenía tu respaldo financiero exclusivo. Dijo que eras el inversor ancla silencioso, solo esperando que se aprobaran los permisos de zonificación antes de inyectar el capital. Usó tu nombre en cada cena de networking de la ciudad. Me creí el cuento, puse mi propio capital para asegurar el terreno,
Y cuando llegaron los plazos y el proyecto se derrumbó, desapareció. Te culpó a ti. Le dijo a todo el mundo que te echaste atrás en el último minuto y lo dejaste colgado. Las palabras me dolieron, pero finalmente hicieron que las caóticas piezas del rompecabezas encajaran. El lujoso estilo de vida de Félix, los coches, la extravagante fiesta de inauguración. No solo estaba financiado por la permisividad de mis padres. Había estado construyendo un imperio fraudulento de deudas usando mi nombre y mi reputación como su garantía absoluta. ¿Por qué le creíste sin consultarme directamente? Pregunté, con la voz tensa. Trevor se encogió de hombros, luciendo un poco avergonzado. Porque tenía papeles, Nathan. Tenía formularios de garantía firmados. Y, sinceramente, ¿por qué no íbamos a creerlo? Eres el genio tecnológico multimillonario. Tenía todo el sentido que financiaras en silencio las ambiciones inmobiliarias de tu hermano para mantener la riqueza familiar. Ha estado viviendo de tu reputación durante años, diciéndole a la gente que le debes algo. Agradecí a Trevor, pagué la cuenta y salí del bar. Mi corazón latía contra mis costillas como un tambor de guerra. Cuando volví a mi ático, llamé inmediatamente a Silvia. Era pasada la medianoche, pero respondió al segundo timbre. Silvia, dije, mi voz mortalmente tranquila. Necesito que despliegues al equipo legal forense de inmediato. No te limites a mirar las cuentas de negocios de mi padre. Necesito que saques cada registro de propiedad pública, solicitud de préstamo y archivo comercial conectado a Félix de los últimos 5 años. Profundiza en las empresas fantasma. Encuentra la podredumbre. Durante las siguientes 3 semanas, mi suite ejecutiva se transformó en una sala de guerra. Silvia trajo un equipo de élite de investigadores independientes discretos y contables forenses. Pedimos comida para llevar, bebimos litros de café negro y rastreamos meticulosamente los hilos financieros que unían a mi padre y a mi hermano. Lo que encontramos fue peor que una pesadilla. Era una obra maestra de fraude financiero. Félix no era solo descuidado. Era completamente temerario. Tenía préstamos de alto interés apilados sobre otros préstamos, deudas masivas ocultas bajo oscuras empresas fantasma e inversiones inmobiliarias que sangraban dinero más rápido que una arteria seccionada. Y entrelazado en el centro de todo este caos estaba mi padre, Richard. Estaba CEO firmando, cubriendo rastros e ilegalmente canalizando dinero a través de cuentas corporativas clandestinas para evitar que el castillo de naipes de Félix se derrumbara. En papel, parecía un apoyo parental extremo. En realidad, era un encubrimiento masivo y altamente ilegal. Pero entonces llegó el detalle que me dejó sin aliento. Silvia deslizó una gruesa carpeta azul sobre mi escritorio de caoba. Su rostro estaba pálido. Necesitas ver esto, Nathan. Respira hondo primero. Abrí la carpeta. Dentro había copias de 3 enormes garantías de préstamos comerciales por un total de casi $7 millones. Estaban aseguradas contra varias propiedades en quiebra que Félix gestionaba. Al final de cada documento estaba mi firma. Miré la tinta. Era una falsificación casi perfecta, pero no era mía. Las conexiones de mi padre en el sector bancario, susurré, la comprensión cayendo sobre mí como agua helada. Movió hilos con sus viejos amigos del golf en las juntas de préstamos para que los aprobaran sin la verificación estándar. Lo hicieron parecer completamente legítimo, asumiendo que si los préstamos alguna vez entraban en mora y salían a la luz, yo simplemente pagaría los 7 millones en silencio para evitar un catastrófico escándalo público para la familia. Es un delito de manual, dijo Silvia en voz baja. Fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad. Si llevamos esto a las autoridades, Nathan, tu padre y tu hermano irán a una prisión federal. No hay forma de maquillar esto. Me recliné en mi silla, mirando las firmas falsificadas. Sentía el pecho increíblemente oprimido, pero no era por miedo. Era por una claridad absoluta. Durante 34 años, había anhelado la aprobación de mi padre. Había querido que mi madre me mirara como miraba a Félix. Me había retorcido, sacrificado mi juventud y construido un imperio solo para demostrar que era digno del espacio que ocupaba en su mesa de acción de gracias. Pensaban que me poseían.
Pensaban que mi desesperada necesidad de su amor me convertía en un activo débil y maleable que podían desangrar en la sombra. Pero al mirar esos documentos falsificados, el último y frágil hilo del niño que quería el amor de su familia se rompió. No se rompió con una explosión fuerte y dramática. Se disolvió en silencio, reemplazado por algo frío, afilado y absolutamente inquebrantable. No presentes nada en los tribunales todavía, le dije a Silvia, cerrando la carpeta azul. Ella pareció confundida. Nathan, tenemos que hacerlo. Te están exponiendo activamente a millones en responsabilidad. Lo sé, respondí. Una pequeña y oscura sonrisa tocó las comisuras de mi boca por primera vez en semanas. Pero la venganza no se trata de blandir un bate a ciegas en la oscuridad. Se trata de construir una jaula tan ajustada que ni siquiera se den cuenta de que están atrapados hasta que cierras la puerta. No vamos a presentar una simple demanda, Silvia. Vamos a orquestar una ejecución pública. La preparación estaba casi completa. Tenía la información. Tenía el poder. Y lo más importante, tenía la evidencia criminal innegable. Mi familia todavía se pavoneaba por los suburbios, alardeando de su riqueza, completamente ciegos al hecho de que yo sostenía la cerilla que estaba a punto de reducir su dorada ilusión a cenizas. Estaba a punto de invitarlos a una última e inolvidable reunión familiar. Y esta vez, no iba a ser yo el que se quedara sentado en una mesa vacía. Para destruir verdaderamente un sistema de profunda arrogancia, primero debes alimentarlo. Tienes que darle espacio para expandirse, para hinchar el pecho y para creer que ha ganado completa y absolutamente. Tienes que dejar que el parásito piense que ha tomado el control del huésped con éxito. Esa fue la estrategia exacta que Silvia y mi equipo legal de élite pasaron los siguientes 14 días perfeccionando en el secreto absoluto de mi sala de guerra corporativa. No corrí a la comisaría local con la carpeta azul llena de documentos falsificados. No presenté inmediatamente una demanda civil masiva para congelar sus activos. No bloqueé el número de teléfono de mi madre, ni envié una furiosa y emocionalmente cargada carta de cese y desistimiento a mi padre. En cambio, me mantuve completa y totalmente en silencio. Dejé que el silencio se extendiera durante días, sabiendo exactamente cómo sus mentes retorcidas interpretarían mi falta de respuesta. En la psicología profundamente rota de mi familia, mi silencio no significaba que estaba planeando meticulosamente un contraataque. Para ellos, mi silencio significaba sumisión absoluta. Significaba que el hijo fuerte e independiente finalmente se había quebrado bajo el inmenso peso de la presión familiar y se preparaba para doblegar la rodilla ante la autoridad de su padre. Durante esas 2 semanas de silencio, mi abogado, un hombre brillante y despiadado llamado Harrison, me guió a través de los mecanismos legales exactos que estábamos a punto de activar. Explicó que si jugábamos bien nuestras cartas, esto no sería solo una simple demanda por una firma falsificada. Estábamos lidiando con fraude electrónico federal, robo de identidad agravado y una conspiración masiva para asegurar préstamos inmobiliarios comerciales bajo falsas pretensiones. Las posibles penas eran catastróficas. Harrison dejó muy claro que una vez que entregáramos la evidencia a los fiscales del Estado, no habría vuelta atrás. No habría acuerdos familiares secretos. Mi padre enfrentaría un tiempo considerable en una penitenciaría federal, y el colapso financiero resultante probablemente terminaría en un amargo divorcio para mis padres a medida que sus deudas ocultas salieran a la luz. Escuché todo esto sentado en mi silla de cuero, mirando el horizonte de la ciudad. No sentí ninguna vacilación. Le di a Harrison luz verde para preparar la destrucción absoluta de Richard Vance. 2 semanas después del aterrador incidente en la sala de conferencias B, le di instrucciones a Silvia para que hiciera una sola llamada a la oficina personal de mi padre. El mensaje que entregó a su secretaria fue simple, breve y cuidadosamente guionizado para halagar su enorme ego. Les dijo que finalmente estaba listo para discutir la cartera de inversiones familiares y la empresa inmobiliaria comercial que mi hermano Félix supuestamente estaba desarrollando en el lado sur de la ciudad. Solicité explícitamente una cena privada para finalizar el papeleo. No quería reunirme en mi oficina corporativa, donde claramente tenía la ventaja de jugar en casa y los guardias de seguridad a la espera. También me negué a volver a su extensa sala de estar suburbana, donde los oscuros fantasmas de mi infancia podrían poblar los rincones y hacerme sentir pequeño. En su lugar, reservé un comedor privado y cerrado en el Oak Ridge Club.
El Oak Club era el establecimiento de dinero viejo más exclusivo de toda la ciudad. Era el lugar exacto donde mi padre pasaba sus fines de semana jugando al golf con ejecutivos de bancos regionales, políticos locales y ricos promotores inmobiliarios. Era su territorio. Era su santuario absoluto de estatus y poder. Sabía que entrar en esa sala específica lo haría sentir completamente invencible. Lo vería como una rendición total en su propio terreno. La noche de la cena, una tormenta masiva llegó a la ciudad. La lluvia caía en láminas pesadas y violentas sobre la autopista, difuminando las brillantes luces traseras de los coches en largas rayas rojas y blancas. Llegué al club 45 minutos antes. Me senté completamente solo en el comedor privado, observando las cálidas llamas parpadear y danzar en el gran hogar de ladrillo al fondo de la sala. La larga mesa de caoba estaba perfectamente dispuesta con pesados cubiertos de plata, manteles blancos y crujientes, y copas de agua de cristal que atrapaban la luz ámbar de la costosa lámpara de araña. La habitación olía a madera pulida, cuero envejecido y el sutil aroma de puros caros adherido a las cortinas. No pedí una bebida en el bar. Simplemente me senté allí en silencio, me ajusté los puños afilados de mi traje a medida y dejé que mi mente se asentara en un estado de absoluta frialdad glacial. La turbulencia emocional, el profundo dolor de ser abandonado por las personas que se suponía debían protegerme y amarme, se había evaporado por completo. En su lugar, había un enfoque agudo, clínico y depredador. Ya no era un hijo desesperado esperando una migaja microscópica de afecto paternal. Era un director ejecutivo protegiendo el trabajo de su vida, a sus empleados y su futuro de un grupo de sofisticados criminales de cuello blanco que casualmente compartían mi linaje. Exactamente a las 7, la pesada puerta de roble del comedor privado se abrió. Entraron como una familia real llegando a una gran coronación. Mi padre encabezaba el grupo, su pesada gabardina goteando ligeramente con la lluvia fría mientras el nervioso maitre se apresuraba a quitársela de sus anchos hombros. Richard parecía más alto de lo habitual. Su pecho estaba hinchado de orgullo, y una sonrisa triunfante y sabionda estaba firmemente grabada en su rostro curtido. Parecía un general que acababa de ganar una guerra importante sin tener que disparar una sola bala. Mi madre, Marta, lo seguía de cerca, envuelta en un costoso chal de cachemira. Su rostro irradiaba una calidez forzada y muy teatral que me revolvió el estómago. Y arrastrando los pies perezosamente al final del grupo estaba Félix. Hoy no llevaba sus habituales pantalones de chándal. Llevaba un llamativo traje de diseñador nuevo que probablemente costó más que mis primeros 3 meses de alquiler cuando empecé la empresa. Miró alrededor de la lujosa sala privada con un aire insufrible de propiedad, asintiendo lentamente hacia mí como si me estuviera haciendo un favor masivo e inmerecido solo por aparecer para recoger mi dinero. Richard retumbó por la habitación, su voz profunda resonando en las paredes de paneles de madera mientras se acercaba y me daba una palmadita firme y condescendiente en el hombro derecho. No me abrazó. Nunca me abrazaba. Siempre era un gesto altamente transaccional diseñado para establecer dominio. Buenas noches, Nathan, dijo mi padre, retirando la silla a la cabeza de la mesa. Sabía que finalmente entrarías en razón. El Oak Club es una excelente elección para esta reunión. Demuestra que finalmente estás empezando a entender cómo funciona el verdadero poder en esta ciudad. Estás aprendiendo a respetar la jerarquía. Hola, papá. Hola, mamá. Félix, dije, manteniendo mi voz completamente plana, desprovista del miedo o la ira que probablemente esperaban oír. Señalé las sillas vacías que rodeaban la mesa. Por favor, sentaos. Pongámonos cómodos antes de discutir el futuro. Marta se apresuró inmediatamente y se deslizó en la silla directamente a mi derecha. Se inclinó para darme una palmadita en la mano con una mano enguantada que se sentía completamente sintética y fría. Oh, Nathan, cariño, no tienes ni idea de lo feliz que está mi corazón esta noche, dijo Marta efusivamente, con los ojos muy abiertos por una falsa sinceridad. Le dije a tu padre esta mañana, Richard, nuestro Nathan es un chico muy sensato. Realmente ama a su familia. Nunca dejaría que un tonto malentendido emocional de negocios se interpusiera en el brillante futuro de su hermano menor. Esto es exactamente lo que hace una verdadera familia amorosa. Sanamos nuestras heridas. Nos perdonamos y avanzamos juntos para construir nuestra riqueza.
Retiré lentamente mi mano con el pretexto de alcanzar mi copa de agua de cristal, evitando por completo su toque tóxico. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas, mamá. Creo que es increíblemente importante que pongamos absolutamente todo sobre la mesa esta noche para que no haya más malentendidos. Félix se rió a carcajadas, reclinándose pesadamente en su silla de cuero y cruzando las piernas por el tobillo. Parecía increíblemente engreído, tamborileando los dedos contra el borde pulido de la mesa de caoba. Mira, Nathan, estoy totalmente dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva sobre todo ese dramático incidente de seguridad en el vestíbulo de tu oficina, dijo Félix, agitando la mano con desdén. Estabas estresado por tu pequeña empresa de software. Lo entiendo. Los grandes números ponen muy nerviosa a la gente sin experiencia. Pero ahora que hemos superado el drama familiar, podemos hablar realmente del futuro real. Mis promotores inmobiliarios comerciales ya están empezando las obras en el proyecto del lado sur el próximo mes. Tenemos la zonificación aprobada. De hecho, una vez que tu capital se acredite en el banco mañana, planeo mejorar la situación de mi garaje. Ya he hecho un pedido preliminar de un coche deportivo nuevo y personalizado en el concesionario de lujo del centro. Un hombre en mi nueva y elevada posición necesita proyectar un éxito absoluto a los clientes ricos. Ya sabes, todo es cuestión de imagen. Miré en silencio a mi hermano menor. Ni siquiera había asegurado la financiación legal para su desarrollo imaginario. Actualmente se enfrentaba a millones de dólares en deudas ocultas altamente tóxicas repartidas en 3 empresas fantasma en quiebra. Y su principal preocupación era celebrar su victoria completamente inmerecida comprando otro vehículo de lujo con mi salario ganado con esfuerzo. La ilusión era absoluta y asombrosa. Era un pozo sin fondo de puro derecho, cavado profundamente por la permisividad interminable de mi madre y fuertemente reforzado por las maniobras financieras corruptas de mi padre. Esa es una inversión bastante agresiva, Félix, murmuré, asintiendo lentamente mientras tomaba un pequeño sorbo de agua, especialmente considerando el estado actual y altamente inestable de tus pasivos inmobiliarios comerciales. La sonrisa confiada de Richard se endureció ligeramente. Sus ojos se entrecerraron en 2 afiladas rendijas de acero frío mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando sus pesados antebrazos sobre la mesa. No nos empantanemos en celos infantiles y mezquinos esta noche, Nathan, ordenó Richard, su tono cambiando de nuevo al del dictador que también conocía. Estamos aquí para finalizar rápidamente el papeleo financiero. Traje el acuerdo de gestión ajustado y los formularios de asignación de capital principal directamente del banco. Una vez que firmes estos documentos, tus cuentas corporativas acreditarán automáticamente la línea de crédito principal de $7 millones para garantizar plenamente el desarrollo de Félix. Es una transacción limpia y completamente fluida. Mantiene toda la riqueza dentro del círculo familiar, exactamente donde pertenece por derecho. Metió la mano en su costoso maletín de cuero, sacó una gruesa pila de documentos legales de alta calidad encuadernados en una elegante cubierta azul y los deslizó agresivamente por la mesa hacia mí. Se detuvieron justo al lado de mi vaso de agua. No los recogí. Ni siquiera miré las páginas. Mantuve mis ojos enfocados total e intensamente en el rostro envejecido de mi padre. ¿Y qué pasa exactamente si elijo no firmar estos documentos específicos esta noche, papá? Pregunté en voz baja. ¿Qué le pasa entonces al gran desarrollo de Félix? Marta dejó escapar un pequeño y muy dramático jadeo, su mano volando para descansar sobre su collar de perlas. Nathan, por favor, no empieces con este comportamiento difícil de nuevo. Vinimos aquí para celebrar un nuevo capítulo de unidad familiar. No arruines esta hermosa noche siendo difícil. El rostro de Richard se oscureció significativamente. La calidez artificial desapareció por completo de su expresión, reemplazada por la máscara fría y dominante del hombre que había pasado 30 largos años aterrorizando nuestro hogar. Si te niegas a firmar estos papeles esta noche, Nathan, entonces estás eligiendo activamente alienarte permanentemente de esta estirpe, amenazó Richard, su voz bajando. Y como te dije antes, una isla no puede sobrevivir a una tormenta masiva completamente sola. He pasado décadas construyendo relaciones profundas e inquebrantables en el sector bancario de esta ciudad. Estoy en las juntas. Conozco a los ejecutivos. Con una sola llamada mañana por la mañana,
puedo asegurarme de que tu próxima expansión internacional de la empresa se enfrente a un muro absoluto de obstáculos regulatorios y repentinas y paralizantes auditorías de crédito. No te engañes pensando que tu pequeña valoración de $100 millones te hace intocable en el mundo real. Puedo derrumbar todo tu castillo de naipes más rápido de lo que puedes escribir un patético comunicado de prensa. Firma los papeles ahora mismo, sálvate de la ruina financiera total y volvamos a ser una familia como es debido. Félix asintió vigorosamente de fondo, una sonrisa perezosa e increíblemente satisfecha extendiéndose por su rostro. Realmente creía que estaba completamente protegido de cualquier consecuencia. Creía que nuestro padre era un dios que simplemente podía manipular la realidad y aplastar a cualquiera para servir a los caprichos interminables de su hijo dorado. Se sentaron allí, con sus ropas caras, rodeados del lujo del dinero viejo de Oak Ridge Club, completamente autocomplacientes, atrapados en la certeza absoluta de su propio e inmenso poder. Pensaron que me habían acorralado con éxito en un rincón sin salida. Pensaron que la amenaza de la ruina corporativa y el aislamiento social harían que el hijo débil y desesperado firmara su vida solo para mantener la paz en la próxima cena de acción de gracias. Estaban completamente ciegos al hecho de que al hombre sentado frente a ellos ya no le importaba su versión tóxica de la paz. ¿Realmente crees que has pensado en absolutamente todo, no es así, papá? Dije suavemente, reclinándome cómodamente en mi silla y dejando que una sonrisa lenta y deliberada finalmente se extendiera por mi rostro. Richard frunció el ceño profundamente, claramente inquieto por mi completa y total falta de miedo. ¿Qué se supone que significa eso exactamente? Significa, dije, metiendo suavemente la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y sacando mi teléfono, que realmente deberías haber revisado el pasillo antes de entrar en esta habitación esta noche. El silencio que se instaló inmediatamente en el comedor privado fue increíblemente pesado y profundamente sofocante. Richard me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, sus manos aún descansando cerca del borde de la carpeta azul que me había deslizado. Su ceño se frunció y su postura dominante y agresiva se fracturó ligeramente ante la absoluta y aterradora calma que irradiaba desde mi lado de la mesa. Era un hombre acostumbrado a ver el miedo en los ojos de sus oponentes, y mi completa falta de él lo confundió profundamente. Nathan, deja de jugar a estos juegos ridículos e infantiles ahora mismo, ladró Richard, tratando desesperadamente de recuperar el equilibrio con puro volumen e intimidación. Estás actuando como un completo tonto. Firma el papeleo financiero para que podamos pedir nuestra cena y seguir con nuestras vidas. En lugar de responder a su orden, simplemente toqué un solo botón en la pantalla de mi teléfono. La pesada puerta de paneles de madera del comedor privado se abrió de inmediato, pero no era el nervioso Maitre que venía a tomar nuestros costosos pedidos de cena. Silvia, mi directora financiera, entró primero en la habitación. Su expresión era completamente profesional, totalmente imperturbable, y llevaba un pesado maletín de cuero negro. Justo detrás de ella entraron dos hombres altos y de hombros anchos que vestían trajes oscuros y elegantes con placas plateadas prendidas directamente en sus solapas. Sus rostros estaban tallados en piedra absoluta, proyectando un aire de autoridad total. Los reconocí de inmediato de mis reuniones a principios de la semana. El detective Thomas y el detective Miller de la División Estatal de Delitos Financieros y Confiscación de Activos. Marta levantó la vista de su asiento, su mandíbula cayendo abierta en shock al registrar las placas plateadas que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. ¿Qué demonios significa esto, Nathan? ¿Quiénes son estas personas extrañas? Esta es una cena familiar privada. No puedes simplemente invitar a tus empleados a interrumpirnos. Félix se apresuró a enderezarse en su silla. Su rostro de repente perdió una cantidad muy notable de su color engreído y confiado. La arrogancia de la bebida energética se evaporó en el aire en un instante absoluto. Oye, ¿de qué va esto, hermano? ¿Qué hiciste exactamente? Richard se levantó abruptamente, su pesada silla de madera chirriando violentamente contra el pulido suelo de madera. Se irguió en toda su imponente altura, mirando a los detectives con una mirada de intensa furia aristocrática que generalmente reservaba para los subordinados desobedientes. ¿Tienen idea de quién soy?, exigió Richard, su voz resonando fuertemente en la habitación. Soy Richard Vance. Formo parte del Consejo Asesor del Banco Comercial Regional. Soy un miembro prominente de este club.
No tienen absolutamente ningún derecho legal a interrumpir mi reunión familiar privada. Salgan de esta habitación inmediatamente antes de que llame a su comisionado de policía y haga que les quiten sus placas a ambos para mañana por la mañana. El detective Thomas no se inmutó. No parpadeó. Estaba completamente impasible ante la fanfarronería del hombre rico. Caminó directamente hasta el borde de la mesa de caoba, se llevó la mano al cinturón y sacó un par de pesadas esposas de acero frío de su funda. Las dejó planas sobre el mantel de lino blanco e inmaculado, justo al lado de la carpeta azul que mi padre había traído con confianza. Señor Vance, dijo el detective Thomas, su voz cayendo en la silenciosa habitación como un enorme peso de plomo. Le sugiero encarecidamente que vuelva a sentarse en su silla y mantenga la boca completamente cerrada. Estamos aquí ejecutando una orden aprobada por el Estado para su arresto inmediato, junto con una acusación sellada del gran jurado por múltiples cargos de fraude bancario comercial, robo de identidad agravado y conspiración criminal por medios electrónicos. Marta soltó un grito agudo y penetrante que resonó dolorosamente en los candelabros de cristal y las paredes de ladrillo. ¿Arresto? ¿Fraude electrónico? ¿Están completamente locos? Mi marido es un hombre de negocios muy respetado en esta comunidad. Esto es un error garrafal. Nathan, diles ahora mismo que esto es un error. Diles que se vayan. No miré a mi madre. Mantuve mis ojos fijos directa y ferozmente en mi padre, observando el horror absoluto filtrarse lentamente en su rostro mientras su cerebro intentaba frenéticamente procesar el colapso total de su intocable realidad. Las paredes de su reino cuidadosamente construido se estaban derrumbando a su alrededor en tiempo real. No es un error, mamá, dije, mi voz cortando su pánico histérico con una claridad absolutamente escalofriante. Silvia, por favor, muéstrale a mi padre la verdadera cartera de inversiones familiares que vino a discutir esta noche. Silvia se adelantó y abrió su maletín negro con un nítido clic metálico. Metió la mano dentro y sacó una carpeta azul masiva e increíblemente gruesa, el gemelo exacto de la carpeta que habíamos compilado meticulosamente en mi sala de guerra corporativa, y la colocó directamente frente a mi padre. Lo que estás viendo ahora mismo, papá, continué, inclinándome hacia adelante y reflejando su postura agresiva de momentos antes, es la auditoría forense completa y sin censura de las empresas fantasma de bienes raíces comerciales de Félix. Cada transacción oculta, cada cuenta en la sombra y cada factura falsa de los últimos 5 largos años. Pero mucho más importante, contiene el análisis forense certificado de la escritura de las 3 garantías de préstamos comerciales por un total de $7 millones que ilegalmente aprobaste a través de tus viejos amigos del golf en el banco regional. Las manos de Richard comenzaron a temblar visiblemente. Lentamente, bajó la mano, abrió la pesada cubierta de la carpeta, sus ojos escaneando rápidamente los densos documentos legales y las firmas brillantemente resaltadas. El color se drenó por completo de su rostro hasta que pareció un fantasma andante bajo las luces doradas. Tú realmente fuiste al fiscal del Estado, susurró Richard, su voz quebrándose violentamente, perdiendo cada onza de su poder autoritario y resonante. ¿Entregaste esto? No solo fui al fiscal, papá, dije, mi voz bajando a un susurro frío y muy peligroso que llenó la habitación. Les entregué un caso criminal completo y hermético en bandeja de plata. Honestamente pensaste que podías usar mi nombre y mi empresa como garantía para salvar a tu hijo dorado de su propia patética incompetencia. Pensaste que porque era tu hijo, simplemente absorbería en silencio una responsabilidad masiva de $7 millones para proteger el nombre de la familia de un escándalo público. Pensaste que mi desesperada necesidad infantil de tu aprobación me hacía débil y fácil de manipular. Pero olvidaste una cosa muy importante mientras me ignorabas todos esos años. Me enseñaste exactamente cómo ser despiadado en los negocios. Simplemente nunca esperaste que usara esa dura lección en tu contra. Félix entró en pánico por completo. Se levantó rápidamente, derribando su silla hacia atrás. Su costoso traje de diseñador de repente parecía absurdamente grande en su cobarde y tembloroso cuerpo. «Papá, haz algo», gritó Félix, su voz aguda por el puro terror. «Llama al tío Phil. Llama a la junta directiva del banco. No pueden hacernos esto. Tengo un enorme desarrollo empezando el mes que viene. Tengo una casa de lujo. Tengo un Porsche encargado en el concesionario. Me prometiste que estaba protegido.
Cállate, Félix. Espeté, mi voz restallando en la habitación como un látigo de trueno. Félix se encogió violentamente, cayendo de nuevo en su silla como si le hubieran golpeado físicamente en la cara. Nunca me había oído usar ese tono de voz en toda su vida. El hermano mayor tranquilo, complaciente y que buscaba agradar había desaparecido por completo, muerto y enterrado. Tu desarrollo inmobiliario es una ficción completa y total, Félix, dije, mirando a mi hermano menor con una expresión de profundo y pesado disgusto. Las autoridades estatales ya han congelado cada activo vinculado a tus fraudulentas empresas fantasma. Tus cuentas bancarias están completamente bloqueadas. Tu hermosa casa suburbana de 4 dormitorios que mamá y papá te compraron, actualmente está siendo marcada para la confiscación total de activos para cubrir los préstamos fraudulentos que CEO firmaste a sabiendas con mis firmas falsas. No tienes un desarrollo inmobiliario. No tienes una casa, y desde luego, no vas a tener un Porsche. Estás completa y absolutamente en la ruina. Marta estalló en un torrente de lágrimas desesperadas e increíblemente feas. Se abalanzó sobre la mesa, sus manos agarrando salvajemente para tomar el brazo de mi traje. Nathan, por favor, te lo ruego. Es tu hermano menor. Es tu propia carne y sangre. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Piensa en lo que dirá la gente en el club de campo. Piensa en nuestra reputación en el vecindario. Piensa en tu herencia. Miré su mano temblorosa, agarrando mi manga. Esta vez, no la aparté suavemente para no herir sus sentimientos. Agarré su muñeca con firmeza, quitando su mano de mi chaqueta, y la miré directamente a sus ojos aterrorizados y manchados de lágrimas. ¿Dónde estaba exactamente esta profunda preocupación por la unidad familiar cuando boicoteasteis descaradamente mi noche de gala, mamá? Pregunté, mi voz goteando con 10 años de dolor tóxico acumulado. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando te sentaste cómodamente en tu caro sofá de cuero y me dijiste que yo era el fuerte que no necesitaba ningún apoyo, mientras vertías millones de dólares en un parásito que estaba robando activamente mi identidad en las sombras? ¿No te importaba que esta familia estuviera rota cuando yo pasaba hambre en un gélido apartamento de una habitación escribiendo código toda la noche? Solo te importa la familia ahora mismo porque el imperio dorado de mentiras que construisteis está a punto de ser arrastrado a la plaza pública y quemado hasta los cimientos. Richard miró desesperadamente al detective Thomas, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba frenéticamente encontrar una laguna legal por la que arrastrarse. El banco. El banco no presentará cargos si hablo con ellos. Conozco personalmente a los miembros de la Junta. Podemos resolver este asunto civilmente, a puerta cerrada. Podemos reestructurar fácilmente la deuda. No hay necesidad de esposas. El detective Miller se adelantó, sacando un pesado documento sellado del bolsillo interior de su abrigo. El banco no tiene opción en este asunto, señor Vance, porque los fondos que manipuló involucraban sistemas de crédito federales a través de las fronteras estatales. Esta es una acusación criminal a nivel estatal. La Junta del Banco Regional ya está cooperando plenamente con nuestros investigadores para salvar sus propias licencias financieras. Dese la vuelta ahora mismo y ponga las manos detrás de la espalda. El momento en que las pesadas esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de mi padre fue el momento más profundamente satisfactorio, pero completamente vacío, de toda mi existencia. El gran Richard Vance, el hombre aterrador que se había cernido como una sombra oscura sobre toda mi infancia, el hombre que dictaba cada regla, fue reducido a un anciano tembloroso y derrotado, siendo conducido fuera de un comedor privado frente a su esposa histérica y su arruinado hijo dorado. Mientras el detective Thomas lo guiaba firmemente hacia la pesada puerta de roble, Richard se detuvo. Giró la cabeza lentamente, mirándome con una mezcla compleja de odio intenso y súplica desesperada y patética. ¿Crees que realmente has ganado, Nathan? Escupió Richard, su voz temblando. Has destruido por completo tu propia sangre. Estarás completamente solo en este mundo. Nadie confiará jamás en un hombre que envía a su propio padre a prisión. Me erguí, alto y completamente inflexible, mirando al patriarca roto de mi familia altamente tóxica. He estado completamente solo toda mi vida, papá, dije suavemente, la verdad de las palabras resonando claramente en la silenciosa habitación. La única diferencia es que ahora, soy completamente libre. Hagamos una pausa por un momento.
Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Las consecuencias de esa noche lluviosa en el Oak Ridge Club fueron rápidas, increíblemente brutales y completamente absolutas en su destrucción. En la comunidad suburbana de altos ingresos donde mis padres habían pasado 30 largos años cultivando meticulosamente una imagen de perfección prístina de clase alta, la fea verdad no se filtró lentamente. Explotó como una bomba masiva a través de los registros sociales locales y los círculos de chismes del club de campo. A las 48 horas del muy público arresto de mi padre, los periódicos locales publicaron una masiva e inevitable historia de primera página en la sección de negocios del domingo. El titular decía en negrita y tinta negra, prominente financiero local acusado de fraude inmobiliario comercial de varios millones de dólares. El largo artículo detallaba cada aspecto sucio y vergonzoso del caso criminal. Exponía las firmas falsificadas altamente sofisticadas, la manipulación descarada de los fondos de los bancos regionales y la complicada red de empresas fantasma en quiebra que Félix había estado utilizando activamente para financiar su extravagante estilo de vida de playboy. La multitud adinerada del club de campo, las mismas personas a las que mi madre había pasado toda su vida adulta tratando desesperadamente de impresionar con cenas caras y galas de caridad, le dieron la espalda a la familia Vance al instante. Fue una lección brutal sobre la realidad de las amistades condicionales. El tío Phil Lawrence, el amigo más cercano y de mayor confianza de mi padre y compañero de golf de toda la vida, llamó personalmente a mi oficina corporativa a la mañana siguiente. Sonaba aterrorizado. Quería desesperadamente asegurarme que había renunciado inmediatamente a cualquier junta corporativa compartida con mi padre y que estaba cooperando plenamente con las autoridades estatales para limpiar su propio nombre. Las invitaciones de la alta sociedad a cenas y eventos festivos se desvanecieron de la noche a la mañana. El teléfono en la casa de mi infancia dejó de sonar por completo. Estaban totalmente aislados. Marta estaba completamente mal equipada para manejar la dura realidad de su repentina muerte social. Pasaba sus días completamente atrincherada dentro de la gran casa suburbana, negándose a abrir las pesadas cortinas, escondiéndose en la oscuridad mientras las reuniones de la asociación de vecinos se llenaban de chismes tóxicos y viciosos sobre la empresa criminal de la familia Vance. La vergüenza la estaba consumiendo viva, pero aún se negaba a asumir cualquier responsabilidad por el monstruo que había ayudado a crear. Pero el verdadero y devastador colapso estructural ocurrió silenciosamente en las salas fuertemente custodiadas de los tribunales estatales. Debido a que la evidencia financiera que Silvia, nuestro equipo de contabilidad forense y los investigadores privados habían compilado era tan absolutamente hermética e irrefutable, el agresivo fiscal del Estado se negó incluso a discutir un acuerdo de culpabilidad que no implicara tiempo de prisión activo y prolongado para mi padre. Luego, exactamente 3 semanas después del inicio de la investigación criminal, el golpe fatal final fue asestado desde una dirección que mi padre nunca vio venir. Un antiguo socio comercial europeo llamado Donald, un hombre a quien mi padre había traicionado y arruinado financieramente sin piedad más de una década atrás durante una empresa de logística internacional, leyó sobre la masiva acusación en la prensa de negocios internacional. Viendo su oportunidad perfecta para una justicia amarga y largamente esperada, Donald reservó inmediatamente un vuelo a través del Océano Atlántico. Entró directamente en la oficina del fiscal del estado en la ciudad, llevando un maletín de cuero desgastado completamente lleno de registros bancarios offshore históricos y altamente ilegales. Donald proporcionó pruebas innegables de que mi padre había estado involucrado activamente en un patrón de larga data, profundamente corrupto, de manipulación financiera clandestina y evasión masiva de impuestos. Mucho antes de que decidiera atacar mi empresa tecnológica. Con el devastador testimonio de Donald y la montaña de documentos offshore añadidos directamente al expediente del fiscal, el abogado defensor de alto precio de mi padre efectivamente tiró la toalla. El abogado sentó a mi padre en una fría sala de interrogatorios y le dijo sin rodeos que llevar este caso a un juicio público sería equivalente a un suicidio legal. El mundo dorado y protegido de Félix se desintegró incluso más rápido que el de mi padre, porque todo su lujoso estilo de vida era un frágil castillo de naipes construido enteramente sobre deudas fraudulentas y credibilidad robada. En el momento exacto en que las autoridades estatales congelaron oficialmente sus activos, los lobos hambrientos vinieron directos a su puerta.
El concesionario de lujo de alta gama del centro canceló y embargó inmediatamente su pedido de Porsche personalizado, quedándose con su depósito inicial. Peor aún, los bancos regionales, desesperados por recuperar sus fondos robados, comenzaron el agresivo proceso de ejecución hipotecaria inmediata de su hermosa casa suburbana de 4 dormitorios. Una tarde lluviosa, aproximadamente un mes después del explosivo arresto en el club, estaba sentado en silencio en mi suite ejecutiva, revisando los números finales de nuestra expansión europea. De repente, la seguridad de mi edificio llamó para informarme que Félix estaba abajo, en el vestíbulo principal, suplicando desesperadamente en la recepción que lo dejaran subir a verme. No tenía su habitual y ruidoso séquito de amigos de la fraternidad. No llevaba su ropa cara de diseñador. Estaba solo y en pánico. Le dije a seguridad que lo enviaran a mi piso. Cuando las pulidas puertas del ascensor finalmente se abrieron, mi hermano menor salió con un aspecto completamente desquiciado y destruido. Su pelo estaba grasiento y descuidado. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, y llevaba una camisa de botones muy arrugada que parecía sacada del fondo de una cesta de ropa sucia. Prácticamente arrastró los pies mientras caminaba lentamente hacia mi enorme oficina, deteniéndose a unos metros de mi amplio escritorio de caoba. Me miró con un pánico desesperado y patético que lo hacía parecer exactamente un niño asustado y perdido. «Nathan, por favor», balbuceó Félix, su voz temblando violentamente mientras se retorcía nerviosamente las manos frente a su pecho. «Tienes que parar esto. Tienes que llamar al fiscal hoy y decirles que retiren los cargos de robo de identidad en mi contra. El banco se va a quedar legalmente con la casa la próxima semana. Se están llevando absolutamente todo lo que tengo. No tengo a dónde ir, Nathan. Mamá está hecha un desastre. No para de llorar en la oscuridad. Y papá se enfrenta a entre 5 y 10 años en una penitenciaría federal. Somos tu familia, hombre. No puedes simplemente sentarte aquí en tu torre de marfil y dejarnos morir de hambre en la calle». Miré a mi hermano menor a través de la vasta extensión de mi escritorio limpio y organizado. Me di cuenta en ese momento de que ya no sentía ninguna ira hacia él. No sentía un deseo ardiente de regodearme o de restregarle cruelmente su propia ruina en la cara. Solo sentí una profunda e increíblemente pesada sensación de lástima por un hombre que nunca se había visto obligado a crecer. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Félix?», dije suavemente, reclinándome cómodamente en mi silla de cuero y cruzando las manos. «¿Honestamente crees que soy yo quien te está haciendo esto? ¿Crees que construí maliciosamente esta jaula para atraparte? Pero la fría verdad es que tú y papá construisteis esta jaula pieza por pieza, mentira por mentira, durante 10 años. Simplemente esperabais que yo pasara el resto de mi vida sentado dentro de ella para que vosotros pudierais vivir libremente fuera. No sabía que papá realmente falsificó tu firma en esas garantías de préstamo específicas», gritó Félix, su voz resonando en la silenciosa oficina mientras daba un paso desesperado hacia adelante antes de que el guardia de seguridad en la puerta se moviera sutilmente para interceptarlo. «Te juro por Dios, Nathan», me dijo que él se estaba encargando personalmente de toda la financiación. Me dijo que estabas completamente de acuerdo con financiar el proyecto inmobiliario del lado sur. Pero sabías que estabas usando activamente mi nombre para asegurar un capital masivo de gente como Trevor, contraataqué, mi voz bajando a un registro firme y absolutamente inflexible que no ofrecía ninguna simpatía. Sabías que estabas viviendo de mi reputación ganada con esfuerzo cada noche, diciéndole a toda la ciudad que te debía un estilo de vida rico que nunca te ganaste. Estabas perfectamente feliz de llevarte todo el crédito de mi éxito cuando te compraba champán caro y coches de lujo. Ahora tienes que llevarte todo el crédito de tu propio fracaso masivo. Eres un adulto. Actúa como tal». Félix bajó la cabeza pesadamente. Una sola lágrima patética trazó una línea limpia a través de la suciedad de su pálida mejilla. «¿Qué se supone que debo hacer, Nathan?» «No sé hacer nada más. Mi reputación está arruinada. No me queda absolutamente nada a mi nombre. Entonces te sugiero encarecidamente que salgas y busques un trabajo, Félix», dije fríamente, girando mi silla de cuero hacia la brillante pantalla de mi ordenador, poniendo fin efectivamente a la conversación. «Un trabajo de verdad. Uno que empiece estrictamente a las 8 de la mañana, requiera un uniforme y pague un salario mínimo por hora.
Es exactamente lo que mamá me dijo que hiciera cuando le rogué un poco de ayuda con mi fondo universitario. Finalmente aprenderás el verdadero valor de un salario ganado con esfuerzo. Es un valor fundamental excelente para un hombre de tu edad. Se quedó allí, en el centro de mi oficina, durante un momento largo y agónicamente silencioso. La realidad finalmente se estrelló sobre él. Se dio cuenta de que el pozo dorado de la permisividad familiar se había secado completa y permanentemente. El banco de Nathan estaba permanentemente cerrado. La seguridad lo guió educada pero firmemente fuera de la oficina y de vuelta al ascensor. Mientras las pesadas puertas de metal se cerraban sobre su rostro lloroso, respiré hondo y limpio. La atmósfera en mi oficina se sentía increíblemente más ligera. Todo el edificio se sentía estable y seguro. Los depredadores habían sido totalmente desarmados. Los parásitos habían sido eliminados permanentemente del huésped, y el largo y agotador invierno de la opresión de mi familia tóxica finalmente estaba llegando a su fin absoluto. 6 meses después, el mundo se veía completa y hermosamente diferente. La masiva expansión internacional de mi empresa tecnológica se había realizado sin problemas, respaldada fuertemente por el prestigioso patrocinio de la señora Kingsley y el Consejo Económico Internacional. Nuestra valoración corporativa había superado rápidamente la marca de los $150 millones, y la nueva sede de mi empresa ocupaba con orgullo los 3 pisos superiores del edificio de cristal más icónico y elevado del distrito financiero del centro. Mi rostro apareció de forma prominente en la portada brillante de 2 importantes revistas de negocios nacionales, destacando mi viaje como un pionero independiente. Pero esta vez, cuando miré las portadas impresas, mi corazón no buscó desesperadamente la validación de los suburbios. No me importaba si la revista estaba en el sillón de lectura de mi padre o si mi madre la veía por casualidad en la caja del supermercado. El niño profundamente roto que construyó un imperio solo para comprar el amor de sus padres finalmente había muerto, y el hombre fuerte y pacífico que sobrevivió había ocupado con orgullo su lugar. Los procedimientos legales estatales habían concluido con la eficiencia silenciosa, clínica y aterradora de una guillotina en caída. Mi padre, Richard Vance, se declaró formalmente culpable de cargos significativamente reducidos de fraude bancario a gran escala y robo de identidad agravado. Aceptó el acuerdo de culpabilidad únicamente para evitar un juicio público y humillante que inevitablemente habría expuesto crímenes financieros aún más profundos y oscuros relacionados con sus cuentas en el extranjero. El juez federal, completamente indiferente a su estatus social histórico, sus costosos trajes a medida o sus antiguas conexiones en las juntas bancarias, lo sentenció a 4 duros años en una instalación federal de mínima seguridad. Además, se le ordenó estrictamente pagar multas de restitución masivas y paralizantes que efectivamente liquidaron toda su cuenta de jubilación 401k, sus inversiones inmobiliarias premium y forzaron la venta inmediata de la extensa casa suburbana de mi infancia en la que crecí. Las ganancias de la venta forzada fueron directamente a los bancos defraudados. Marta, despojada de su riqueza y su estatus en el club de campo, se vio obligada a reducir drásticamente su nivel de vida. Se mudó a un modesto y estrecho apartamento de alquiler de 2 dormitorios en el borde lejano e indeseable de la ciudad, viviendo estrictamente de un ingreso fijo muy restringido. Félix, completamente incapaz de asegurar un préstamo o un puesto corporativo con su reputación arruinada, trabajaba actualmente como subgerente de turno en un enorme almacén de logística comercial. Vivía en un pequeño y deprimente estudio, aprendiendo finalmente lo que se sentía sudar por un mísero sueldo para poder comprar alimentos básicos. Intencionalmente no asistí a la audiencia final de sentencia en el juzgado. No necesitaba sentarme en un banco de madera y ver el acto final de su tragedia para encontrar mi cierre personal. Mi cierre ocurrió el día exacto en que me elegí activamente a mí mismo por encima de su delirio tóxico colectivo. Sin embargo, exactamente una semana antes de que mi padre estuviera programado para entregarse a la instalación federal, recibí una breve carta escrita a mano por correo de mi madre. No contenía las frases azucaradas y altamente manipuladoras del pasado. No intentaba hacerme sentir culpable por una herencia o un deber familiar. Era una petición cruda y desesperada de una última reunión cara a cara en un lugar neutral, una pequeña y tranquila cafetería de propiedad independiente cerca de los jardines botánicos de la ciudad vieja. Después de discutir la carta a fondo con mi terapeuta, decidí ir, no porque quisiera reconciliarme, y ciertamente no porque la extrañara, sino porque quería mirarla a los ojos y establecer los límites férreos que definirían el resto de mi vida. Cuando entré en la concurrida cafetería,
vi fácilmente a mi madre sentada sola en una pequeña mesa junto a la ventana. Parecía significativamente mayor y más pequeña de lo que recordaba. Los costosos y vibrantes chales de cachemira y las pesadas joyas de oro habían desaparecido por completo, reemplazados por un simple y genérico abrigo de lana gris. Las líneas de estrés en su rostro estaban mucho más marcadas, y sus frágiles manos temblaban ligeramente mientras sostenía nerviosamente una taza de cerámica caliente de té. Me acerqué con calma y me senté directamente frente a ella. No pedí nada en el mostrador. Simplemente la miré a través de la pequeña mesa de madera, manteniendo mi postura relajada, pero completamente en guardia. Nathan, dijo, su voz sonando delgada, ronca e increíblemente frágil, sus cansados ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas al ver mi traje elegante y a medida y mi expresión tranquila y completamente imperturbable. Muchas gracias por venir hoy. Yo. Sinceramente no pensé que volverías a hablarme. Estoy aquí, mamá, dije, manteniendo mi tono perfectamente neutral, completamente desprovisto de ira y afecto. ¿Qué querías decirme exactamente antes de que papá se vaya? Ella se estiró sobre la pequeña mesa, sus dedos temblorosos flotando a centímetros de mi mano que descansaba sobre la madera, pero dudó y lo retiró lentamente, recordando claramente el duro límite que había trazado en el Oak Ridge Club. Tu padre se va a la instalación penitenciaria el próximo martes por la mañana, susurró Marta, una lágrima finalmente derramándose por sus pestañas. Está completamente destrozado, Nathan. Pasa absolutamente todo su tiempo simplemente sentado en una silla, mirando fijamente a la pared. No come. ¿Y Félix? Félix está trabajando 40 agotadoras horas a la semana en un almacén sucio y apenas puede pagar el alquiler y comprar sus alimentos. Me quedo despierta cada noche en ese pequeño apartamento, mirando al techo, preguntándome cómo nuestra hermosa y perfecta familia terminó tan completamente destruida y dispersa. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis antebrazos en la mesa, y la miré directamente a sus ojos llorosos. La familia no fue destruida hace 6 meses, mamá, afirmé, mi voz firme y segura. Fue destruida hace 20 largos años, cuando tú y papá decidisteis conscientemente que la conveniencia absoluta de un hijo valía la pena sacrificar el alma de otro. No te importaba que la familia estuviera rota cuando yo dormía en el frío suelo de mi pequeña oficina porque no podía permitirme comprar una cama. No te importaba la familia cuando papá me dijo que era un fracasado por empezar un negocio. Solo te importa ahora porque las devastadoras consecuencias de vuestras propias elecciones egoístas finalmente han aterrizado directamente en vuestra propia puerta. Marta sollozó en silencio, metiendo la mano en el bolsillo para secarse los ojos con un pañuelo arrugado. ¿Podrás encontrar en tu corazón el perdonarnos? ¿Podremos volver a ser como antes de que todo este dinero y abogados se involucraran? Todavía somos tus padres, Nathan. Todavía compartimos la misma sangre. No dejes que esto sea un divorcio permanente entre una madre y su hijo. Te perdono, mamá, dije en voz baja. Y para mi propia y profunda sorpresa, lo decía en serio. Pero no era un perdón suave que viniera con una segunda oportunidad o una invitación a la cena de acción de gracias. Era el perdón frío y necesario del desapego total. Te perdono porque aferrarme a la ira ardiente solo me mantiene atado a tu casa tóxica. Pero nunca volveremos a ser como antes. El chico tranquilo, complaciente y desesperado que aceptaba tus migajas emocionales ha desaparecido por completo. Me levanté lentamente, abotonándome suavemente la chaqueta del traje, mirando a la mujer llorosa que había pasado 30 años haciéndome sentir completamente invisible. Mi equipo legal ha establecido oficialmente una pequeña y muy monitoreada asignación financiera mensual que se depositará directamente en tu cuenta bancaria, afirmé con calma, sin dejar lugar a la negociación. Es estrictamente suficiente para asegurar que tengas atención médica adecuada, alimentos básicos y un techo seguro sobre tu cabeza. Lo hago por decencia humana básica, no por ningún sentido de obligación. Pero esta es la última vez que me verás. No llames a mi oficina corporativa. No aparezcas en el vestíbulo de mi edificio. Si Félix o papá intentan usar mi nombre, mi empresa o mi reputación para obtener ventajas financieras de nuevo, el equipo legal cortará inmediatamente la asignación y presentará demandas civiles adicionales. Mi vida es enteramente mía ahora. La construí. Sangré por ella. Me la gané. Y voy a protegerla agresivamente de cualquiera que intente derribarla.
Ella me miró, con los ojos muy abiertos por la horrible comprensión de que ninguna cantidad de lágrimas o culpa maternal rompería jamás el muro de hierro que había construido permanentemente alrededor de mi vida. Nathan, por favor. Adiós, mamá, dije suavemente. Me di la vuelta y salí de la cafetería, saliendo al aire fresco y brillante de la tarde. El sol brillaba cálidamente a través de los altos árboles de los jardines botánicos, proyectando sombras largas y limpias sobre el pavimento. Caminé hasta mi coche, me puse al volante y me incorporé suavemente al fluido tráfico de la ciudad. Mientras conducía hacia la reluciente torre de cristal que albergaba mi empresa, una profunda y abrumadoramente poderosa sensación de paz absoluta inundó mi pecho. Durante 34 años, había llevado la pesada y sofocante carga de una familia que solo me valoraba por lo que podían extraer de mí. Había corrido una agotadora maratón con pesas atadas a mis tobillos, intentando constantemente demostrar mi valía a una junta de críticos severos que nunca, jamás, iban a aplaudir. Pero mientras observaba el hermoso horizonte de la ciudad reflejarse en el capó de mi coche, finalmente me di cuenta de que el viaje nunca se trató de hacer que ellos me vieran. Se trataba de aprender a verme finalmente a mí mismo. Los límites que había establecido no eran una prisión para mantener el mundo fuera. Eran una fortaleza para mantener mi paz dentro. Había conquistado el mundo de los negocios. Había desmantelado sin piedad la dorada ilusión de mis abusadores. Y por primera vez en toda mi existencia, conducía hacia un futuro brillante e ilimitado que me pertenecía entera, hermosa y exclusivamente a mí. A cada mujer y hombre que esté viendo este vídeo ahora mismo y a quien alguna vez le hayan dicho que tiene que sacrificar su propia salud mental, su propio éxito o su propia cordura solo para mantener una paz falsa en una dinámica familiar tóxica, quiero que me escuchen muy claramente hoy. La sangre te hace pariente, pero la lealtad, el respeto y el amor incondicional son lo que realmente te convierte en una familia. Tienes todo el derecho a construir un muro de hierro alrededor de tu paz. Tienes todo el derecho a decir no a las personas que solo te ven como un activo financiero o un saco de boxeo emocional. Ser el fuerte no significa que tengas que absorber silenciosamente el abuso. Significa que tienes la increíble fuerza para alejarte y construir tu propio reino desde cero. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar un límite férreo contra las mismas personas que se suponía que debían amarte? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Mantente fuerte, protege tu paz, y te veré en el próximo vídeo.